Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea a través del canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera única, singular, amena, interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe nuestro programa, quiero presentarles a nuestro valioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, un placer. Vamos ahora a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas en nuestra emisión anterior realizaba la pregunta de participación que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Al mismo tiempo, conocerán a la persona ganadora y en el borde inferior de la pantalla aparecerá la respuesta correcta para aquellos que no han tenido acceso a ella. ¿En qué lugar, en qué año y en qué ciudad hizo Pablo Picasso su primera exposición? Vamos a entrar ya en el plato fuerte de Escriba y Lea. Tendrán en pantalla una información previa a los telespectadores que los pondrá en mejores condiciones que nuestro panel, que no conocen el tema, por supuesto. Ha sido remitido por Humberto Torriente Rosario, residente en El Vedado, Plaza de la Revolución, aquí en la capital nacional. Profesores, telespectadores, debe ser determinada una obra de arte. Y va a iniciar la ronda de preguntas el profesor Lombana. Sí, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Una obra de arte producida en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la Edad Antigua. Correcto. Con posterioridad a la Edad Media. También. Con posterioridad a 1789. Tiene usted razón. Siglos XIX, XX o lo que va del amedrentado siglo XXI. Solamente pertenece a un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. No, no es americano. Siglo XX euroasiático. Correcto. Europeo. Sí. De la Europa continental. Muy bien. De algún país con costas. ¿Tiene costas? Costas al mar Mediterráneo. No es al mar Mediterráneo. La obra de arte es de un país que tiene costas o al Báltico o al Mar Negro. A uno de ellos. ¿Al Mar Negro? No. No. Es un país que tiene costas al Báltico. Correcto. Polonia o Alemania. No. No. Estaríamos hablando de un país escandinavo. Un país escandinavo, correcto. Y la obra de arte que estamos buscando puede ser o una obra pictórica o musical. Ninguna de las dos, profesor. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Entonces puede ser una obra cinematográfica. Tampoco lo es. Tampoco. El autor de la obra son de un país escandinavo. Exacto. Me quedo con la península completa, o sea, con Noruega, Suecia o Finlandia, uno de esos tres países. Sí, uno de los tres. ¿El país tiene costa también al Mar del Norte? ¿Tiene costas? A los dos. Es Noruega, entonces. Noruega. Y es una obra, usted dijo que no es una pintura, Sí, porque no es pictórica. No es pictórica. ¿Es escultura o arquitectura? Una de ellas. Ahí entonces usted va a elegir. Esta obra, Ramón, está en un espacio abierto. En un espacio O abierto. sea, puedo excluir museos, que esté en un museo, que esté en una ciudad de las artes. No, esté, está en espacio abierto. Porque Noruega, bueno, los países escandinavos en general tienen una concepción y un respeto y le dedican al arte un espacio considerable. Esta obra de arte es conocida, Ramón, en el mundo. Quizás más conocida en unos lugares que en otros, pero es reconocida. ¿Tiene algún tipo de connotación, digamos, folclórica o histórica relacionada con la historia del país, con las costumbres? Con Sí. las costumbres pudiera ser. Sí, las tiene. Puede ser un monumento tipo escultura, Sí, escultural. lo es. De hecho, lo es. De hecho lo es. Se pudiera decir que es un monumento de connotación nacional en cuanto a lo que yo le pregunté ahorita, el reflejo histórico, Sí. lo que representa históricamente. Pero ahí hay varias obras. Yo le voy a decir las tres de las que me acuerdo. Yo me acuerdo del Vigilante, que es una estatua que está frente al mar, dándole la bienvenida, pero que tiene una connotación histórica, tiene una tarja con una parte de la historia noruega.
Hay otra obra que, esa no recuerdo el nombre, pero sé que es un homenaje a la Constitución noruega, y está la de los vikingos, la que representa la unión de Noruega, que homenajea la batalla ocurrida en el siglo IX, donde Harald unificó a los noruegos. Y todo el mundo le llama las estatuas vikingas, pero son realmente lo que celebran no es la cuestión bélica, sino al contrario, la unidad y la paz de Noruega. ¿Y se llama? Es esta última entonces. ¿Esa última se llama? Se llama la paz vikinga o algo así. Yo sé que son unas espadas, ¿no? Como 4 espadas, creo, ¿no? Son 3 espadas. 3 espadas. Exactamente. Espadas de la montaña. También se le conoce como espadas vikingas o en noruego que se llama sverd. Ahí hay un atractivo muy grande, incluso para el que no es muy amante de la historia. Me cuentan, ¿no? Que es que cuando las visitas puedes caminar entre las espadas. Son espadas que están clavadas, pero hay una espada más grande, que es la de Harald, sobre las otras 2 que son derrotadas, pero no en un mensaje de derrota, sino de unificación, de que con esa victoria se unifica toda Noruega. Y lo otro interesante que recuerdo es que el escultor, Roy de Virne, el escultor hizo un estudio muy serio de los descubrimientos arqueológicos que había de las espadas vikingas. Y entonces, aunque no tiene que ser ese necesariamente en material, sé que asemejan a las espadas originales que han sido encontradas, que deben ser de acero, me imagino, y de bronce, por lógica, si son vikingas, no si son noruegas. Entonces, tiene muchos atractivos, pero lo importante es el símbolo, lo que históricamente simbolizan. Porque además los noruegos no lo ven como un homenaje a la guerra, ni mucho menos, sino como un signo, como un homenaje a la paz y a la unificación del país. Exactamente, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana. Y vamos de inmediato a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro Escribilea el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado este segmento, regresaremos para iniciar el tema intermedio aquí en Escribilea, donde usted siempre aprende. Buenas noches. Este libro demuestra que las heridas producidas por el sistema de violencia estructural al que fue sometido el africano en el Caribe son la causa de queloides en la conciencia social del Caribe. Con estas palabras presenta su propia autora el libro que hoy les comento. Me refiero al volumen titulado precisamente Queloides en la conciencia social del Caribe, de Graciela Chaillut Lafita, que se publica por la editorial de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro. Estructurado en 9 capítulos, este libro, nacido a partir de una profunda y exhaustiva investigación, propone un acercamiento renovado a un tema de incuestionable trascendencia: la esclavización, exclusión, degradación, humillación sufridas en el Caribe por el color de la piel. Doctora en Ciencias Históricas y doctora en Ciencias, nacida en Guantánamo en 1949, Graciela Chaillut Lafita ejerce la docencia en las aulas universitarias desde el año 1972. Es autora de artículos, ensayos, libros sobre historia económica de Cuba y pensamiento económico de Cuba y el Caribe. Por su obra ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica Científico-Técnica en 3 ocasiones. Queloides en la conciencia social del Caribe viene acompañado de unas breves palabras de presentación que firma el poeta, narrador, ensayista, antropólogo Miguel Barnet. Esta innovadora obra de las ciencias sociales del continente americano, escribe el autor de Biografía de un cimarrón, es un modelo a seguir para jóvenes estudiosos de hoy y un clamor por el equilibrio transcultural en nuestro Caribe. Les recomiendo la lectura del volumen titulado Queloides en la conciencia social del Caribe, de Graciela Chaillut Lafita, que publica la editorial de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro.
Iniciamos ya el tema intermedio para el cual no tienen información nuestros telespectadores y ha sido enviado por Tania Calzada Ramos a través de redes sociales. Mi estimado profesor Félix Julio, inicia la ronda de preguntas correspondiente cuando le diga que tiene usted que determinar un personaje célebre. Un personaje célebre real, ¿Es real? hombre, Sí, de nuestra era, correcto. de algún momento posterior a la antigua, Así mismo. a la Edad Media, Sí, a la Revolución Francesa, también. de los siglos XIX hasta el presente. Este personaje célebre tuvo vida y obra en 2 siglos, 20 y 21. 20 y 21. Este personaje célebre es americano, Sí, de la América Latina, también. insular, Sí, cubano. es un cubano. Alcanza su celebridad en el campo de la cultura. Muy bien. Es un intelectual. Un intelectual. Un intelectual en el sentido amplio de la palabra Sí, sí, y amplio. en el sentido estrecho también. También. O sea que estamos buscando un hombre que dejó una obra que lo trasciende. ¿Cómo no? Y esta obra intelectual la desarrolló, usted dice que en el siglo XX y llega al siglo XXI. Sí. Ya no vive. No vive. Puede ser un escritor o un artista. Usted va a elegir. Un escritor. No, no es un escritor. Un artista que puede ser o de las artes plásticas o un músico. Ninguno de los dos. No, No. ¿Puedo excluir las demás artes plásticas? Sí, ¿Es alguien vinculado entonces al teatro o la danza? a una de ellas. O quizás a las dos, ¿por qué no? O quizás a las dos. Sí. A ver, Ramón, esta persona practicaba más de un arte. No quiere decir que su arte estaba unida a otras manifestaciones, no. No, se Él trata... tenía muy específicamente su trabajo, que las dos cosas son artísticas, claro. Hay una manifestación que predomina más que otra. Exacto. Lo que pasa es que uno puede encontrarse a esta persona, a este artista, Realizando también otras. haciendo otras cosas. Exacto. Otra cosa. Sí. Y usted dice que esto está vinculado al mundo del teatro, Al mundo del teatro, de la escena en general. de la escena. Sí. Es un hombre del espectáculo, a ver, que, Un hombre del que espectáculo. actúa para un público. Ahí sí, estamos claros, porque actor lo reduce. Y es un hombre. Un hombre. Cuando le dije las dos, me dijo que la danza no se descarta tampoco. No, porque en su presentación también hay danza. Es un humorista. No, no es un humorista. Pero lo que hacía y por lo que trasciende se podía ver en diferentes ámbitos, Sí, cómo no. incluso la televisión, La televisión, la radio. la radio también. O sea, era un hombre que era multifacético en ese sentido. Llegó a tener premios Sí, cómo por no. su arte ¿Cómo no? en estos ámbitos. Sí, sí. Amplios, de la cultura, de su trabajo en general. Y este es un hombre que tuvo una larga vida. Sí, vivió mucho. Yo ahora mismo no recuerdo, le voy a pasar la pregunta a... hace declamación. Sí, y hace estaba declamación. pensando en Carlos Ruiz de la Tejera, estaba pensando en Héctor Quintero, pero Héctor Quintero está vinculado al teatro, es Y es un- director, y es es un un actor excelente. también. Ajá. Y el otro que me queda es Luis Carbonell. ¿Es Luis Carbonell? ¿Es Luis Carbonell? Luis Carbonell tiene una peculiaridad y es que, como usted bien dice, utiliza la gestualidad. Fue llamado el acuarelista de la poesía antillana, porque sobre todo la poesía de índole, afro o de Guillén. Y bueno, como usted bien dice, es un hombre que tuvo una larga vida. Además, este hombre era un excelente pianista. Cuando yo pregunté si era un músico, y era la otra variante. Exacto. Es un excelente pianista, aunque no se destacó por eso, pero acompañaba, recuerdo, a Esther Borja alguna vez la acompañó. Montador de voces. Montador de voces de cuarteto. Sí, era el piano lo que tocaba. Tocó música de Lecuona, etcétera, pero se destacó sobre todo por ser un excelente declamador, al cual imponía un carácter propio a esa declamación muy sentida y a veces hasta muy humorística. Hace poco estuvo saliendo en la televisión unos cómics con la voz de Luis Carbonell, que yo creo que es muy bueno porque ha rescatado esa figura de la cultura cubana. Están grabadas, por suerte, muchas de sus declamaciones y realmente son muy
muy agradables volverlo a escuchar, y además ahora con una visión, digamos, humorística también desde el cómic, ¿no? Profesor Félix Julio. Ese título de acuarelista de la poesía antillana se lo puso un actor argentino muy famoso que vivía en Cuba en los años 40 que se llamaba Pepe Biondi. Él fue el que le puso ese sobrenombre, ¿no? La primera presentación que hizo Luis Carbonell fue porque Esther Borja lo llevó a un programa de José Antonio Alonso de relleno. O sea, Luis no estaba dentro del grupo de artistas que debía presentarse esa noche. Y en un momento determinado, Esther le insistió a José Antonio Alonso que pusiera a ese muchacho joven que nadie conocía y le dijo, cuando lo veas te vas a acordar de él. Y Luis salió a escena, hizo el número que tenía preparado y después tuvo que hacer 3 números más. O sea, se presentó 4 veces en un show para el cual no estaba previsto que actuara. Y eso lo lanzó definitivamente a la fama y a convertirse en un artista popular, pero en un artista también auténticamente de la alta cultura, porque convirtió eso, el verso popular, las estampas que se escribían para él, en parte de la cultura popular, pero también de la alta cultura cubana. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto por haber determinado este personaje célebre. Y les recuerdo a ustedes, telespectadores, que en los minutos finales de nuestro programa tendremos una pregunta de participación que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba, y que lógicamente no aplicará para nuestra reposición de los domingos a las 10:30 de la mañana a través de este propio canal. Vayamos ahora a un momento musical, regresaremos para el último tema de la noche. Recuerde, está usted viendo Escribe y Lea a través del canal educativo, un programa único y singular. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Mira, mija, cuando yo tenía tu edad, ya había nacido tú, y Anastasio y Juan Tomás. Me casé a los 18 y tú a los 24. Ya te lo ha dicho tu padre, te ha dado plena libertad para que salgas a la calle. Esta tarde, vete al cine y te encomiendas a la entrada al abogado de lo imposible. Siéntate atrás, bien para atrás, donde veas una columna, donde hay oscuridad. Si sientes una mano muerta, háztela disimular. Pero con cuidado, Mariana, no la dejes caminar. Oye, un consejo, mijita. Cuando tú salgas a la calle, mira con mucha malicia, ríete con mucha sal, busca un andal que prometa para el día de la boda una gran noche nupcial. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Ve donde el padre Celedonio, para que te enseñes a rezar la novena San Antonio. Ay, mamá, ay, papá. Eso es lo que siempre dice, tan paguata, tan sonzona, no sé a quién rayo saldrá. A la familia de tu padre, porque a la mía, ¿qué va? Pucho, llama a Sebastián para que remolque Mariana hasta la fraternidad. Que la pastoree por el Prado, hasta la orilla del mar y al parque enamorado. Y ya tú sabes, Sebastián, si tú ves que allí no hay nada, arranca con ellos y suéltala en San Rafael y Galeano, en la esquina del pecado, a ver si logra pecar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Iniciamos ya nuestro tercer y último tema de la noche. En este caso tendrán nuevamente información como cortesía de nuestro programa en pantalla a los telespectadores, y ha sido una colaboración de Belkis Romero Díaz, vecina de Zaguala Grande en la provincia de Villa Clara. Una obra literaria es la categoría que ha escogido para realizar este ejercicio de participación en nuestro programa. Tiene la palabra el profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Es una obra literaria de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la antigua. Correcto. Posterior también a la Edad Media. Así es. Posterior a 1789. Muy bien. De los siglos XIX, XX o XXI. De uno de esos siglos. Es una obra del siglo XX. Una obra del siglo XX. Siglo XX, Ramón, americano. No. No pertenece a esta zona geográfica. Siglo XX, euroasiático. Euroasiático. Europeo. No es europeo. Estamos buscando una obra literaria asiática. Asiática. Esta es una obra literaria de ficción. De ficción. Escrita en prosa. En prosa. Puede ser cuento o novela. Una de ellas. Es una novela. Una novela. Y es una novela asiática escrita por un asiático. Sí, sí.
porque en Asia se han escrito novelas, pero por autores europeos, por ejemplo. No, en este caso sí. Es de uno de los grandes novelistas del siglo XX. Está considerado como un escritor muy importante. No solamente en su país, sino que trasciende las fronteras de su país. Sí, trasciende. Puede ser o de la literatura japonesa o china. ¿Usted va a elegir ahora? ¿Es un japonés? Es un japonés. Yo recuerdo que ha salido Akutagawa, recuerdo que salió también Kensaburo Oe, Premio Nobel de Literatura. Así es. No sé si salió Yukio Mishima. Creo que sí salió en alguna ocasión. En alguna ocasión. Sí. ¿Es alguno de estos tres que yo le acabo de mencionar? No lo es. O sea, no es ni Akutagawa, ni Mishima, ni Oe. No. Es una novela que versa sobre el siglo XX, su tema principal. Sí, la historia que cuenta transcurre en el siglo XX. ¿Es una novela histórica? No histórica. No es histórica. No es histórica. No tiene una connotación. No. Su autor no llega al siglo XXI. No, O sea, muere antes. Ahí nosotros podemos, bueno, ya con Félix se había excluido, ¿no? Murakami y Oe que llegan hacia el 21, obviamente. Y hay otros que están vivos, incluso, otros de los importantes, por lo menos de los que tienen novelas exitosas a finales del 20, están vivos, pero es de la primera mitad. Es de la primera mitad. El autor de esta obra no obtuvo premio Nobel, no es de los Nobel. No. Es un hombre que nació en el siglo XIX. Nació en el siglo anterior. Pero tiene toda su obra en el Pero 20. su obra pertenece al siglo XX. Este hombre nació en el 19, pero llegó a la segunda parte del 20. Sí, llegó. Ya. Vivió. Entonces, por descarte, a mí me parece, estoy pensando en Tanizaki, ¿puede ser? Puede ser. Su nombre es... El apellido es Tanizaki. Usted me está correcto porque usted me ha dicho el apellido. Ya. Tanizaki, perdón. Junichiro. Él tiene al menos 3 novelas importantes. Y usted le dice a Dagoberto que no es de connotación histórica. No. Su obra cumbre, hoy mi memoria no anda muy bien, parece, es Las Hermanas Makioka, es una de las novelas. Ajá. Tiene la otra esta que es muy importante, que es anterior, que es Hay quien prefiere las espinas. Más o menos. Son por lo menos las 2 que yo conozco. Sí. Bueno, vamos a pensar, ¿es una de las 2? Una de las 2. Vamos a pensar en la más grande, es Las Hermanas Makioka. No. Bueno, yo creo que debe ser entonces Hay quien prefiere las ortigas. Ortigas, que es exactamente. el nombre de esta novela Así es. de Junichiro Tanizaki. Publicada en Cuba, Sí. por cierto, y creo que incluso reeditada en la colección de la editorial Arte y Literatura. Junichiro Tanizaki es parte de esa gran literatura japonesa del siglo XX, en donde el componente psicologista de los autores y de los personajes es muy importante. Hay un caudal de introspección en estos personajes, de dramas íntimos que se viven como parte también del drama nacional japonés, porque no podemos olvidar que Japón es un país que a lo largo del siglo XX va a sufrir varios traumas históricos, de los cuales se va a recuperar, dando muestras de esa enorme resiliencia que tiene como cultura, pero donde no son infrecuentes escritores atormentados, como el caso de Tanizaki, como el caso de Mishima, o escritores que van a mostrar el lado, digamos, más subjetivo o más íntimo de la cultura y de la sociedad japonesa. Es lo que podría decir sobre este autor y su novela. Gracias, profesor. Sí, Lombana. El kit aquí de la historia es la capacidad que tiene el autor para novelarnos una historia de un matrimonio, porque realmente es la historia de un matrimonio. Pero lo que están chocando son lo que está chocando en ese matrimonio, más que el cansancio propiamente de la relación que está en decadencia absoluta, es el gran dilema de la cultura japonesa en los años 20, porque yo creo que esta obra es del año... Se llegando publicó al en año, el 29. hay una pareja que está en decadencia y la persona, el hombre de la pareja decide autorizar a su esposa a que tenga un amante. Y él entiende que con eso
puede compensar esa crisis, porque lo cierto es que él no desea a su mujer, ¿no? Y aunque ambos hacen el mejor esfuerzo por no separarse, por respetar las normas, las tradiciones, el efecto es totalmente opuesto. Y recuerdo incluso que el final de la novela es a veces la novela es muy buena, pero el final te deja con ganas porque realmente no resuelve el conflicto. O sea, el mensaje que te transmite precisamente el autor es cómo ese conflicto entre lo nuevo y lo viejo, entre dar el paso o defender la tradición, es un castigo psicológico para los seres humanos. Después, que no puedo dejar de decir esto, Ramón, en Las Hermanas Maquioca, él hace esta historia, pero ya de una familia completa, una familia burguesa en decadencia, pero ya con el otro conflicto de por medio. O sea, ese Japón derrotado, triste, lúgubre, ¿no? Yo creo que este hombre es uno de los mejores narradores que ha dado el siglo XX, en mi modesta opinión. Su capacidad de narrar es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos entonces invitando a nuestros telespectadores a buscar esta obra de Junichiro Tanizaki, que se titula Hay quien prefiere las ortigas. Y aclarar que este título es lo que en español decimos, para gusto se han hecho colores, para que tengan por lo menos una referencia. Tanizaki falleció en el año 1965 y es reconocido como uno de los pilares de la novela contemporánea japonesa, junto a nombres que fueron mencionados por ustedes. Estamos felicitando a nuestro panel en general y vamos ahora a que ustedes conozcan la pregunta de participación que podrán responder a través de nuestra página de Facebook lo antes posible. Una vez que la conozcan, pueden perfectamente colocar allí la respuesta a quien la tenga. Y le corresponde esta noche a Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Es una pregunta que vincula historia y geografía. Yo quisiera que nuestros televidentes respondieran, una pregunta sencilla, que nuestros televidentes respondieran cuáles son los únicos territorios del Reino Unido que fueron invadidos y ocupados por la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Va usted a ser tan amable de reiterarla, por favor? Sí. ¿Cuáles son los dos únicos territorios del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que fueron invadidos y ocupados por la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial? Muy amable, profesor. Muy interesante pregunta. Bueno, como todas las que realizan nuestros panelistas, para que ustedes busquen la información y nos la hagan llegar. Recuerde, la primera respuesta correcta que llegue a nosotros será la ganadora. Y los que no tienen acceso a esta respuesta, no la conocen, pues pueden esperar a nuestra emisión de la semana próxima para conocer justamente cuáles fueron esos lugares que ha preguntado el profesor Dagoberto. Estamos poniendo así el punto final a nuestro Escribe y Lea de esta noche. Recuerden que el próximo miércoles estaremos nuevamente a través del canal educativo abordando el arte, la historia y la cultura universales de esta manera única en que lo hace Escribe y Lea. Profesores, muy buenas noches, equipo, una buena semana y a usted todo eso y además gracias por su mirada.